Tarea ordenamiento. El gobierno goza con lo que Cuba sufre. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Quien tenga dudas sobre si el castrismo considera éxito o fracaso la tarea ordenamiento, piense en el hombre detrás de ella, Marino Murillo. ¿Fue defenestrado y vive flaco y deprimido en un apartamento de micro? ¿O está más obeso que nunca? ¿En un carro climatizado o con chofer? Cuando comenzó la tarea de ordenamiento en 2021, sonaron alarmas por los flagrantes errores económicos de su concepción, más que estuviera comenzándose en medio de la pandemia del COVID y de la recesión económica mundial. Y aunque había razones para la alarma, no era por los errores, sino por la villanía de un plan que, lamentablemente, ha salido perfecto para el castrismo. Desde el comienzo fue fácil ver las peculiaridades de aquella reforma. Sin embargo, solo quienes creyeron que su verdadero objetivo era mejorar la economía cubana consideraron esas peculiaridades como errores, y no como lo que eran: pasos para reducir gastos sociales y reflotar la empresa estatal socialista, creando inflación y prácticamente borrando al cuentapropista, único sector privado legal en aquel entonces. El cuentapropismo le estaba haciendo competencia al Estado, sin duda alguna, como las cifras de contratación de mano de obra y de alojamiento de extranjeros lo demostraban y lo demuestran. El mecanismo de implementación de la tarea de ordenamiento fue un shock monetario mediante un aumento sin precedentes de salarios y pensiones, acompañado de un incremento menor de los precios, lo que fortaleció el salario real, constituyendo un efecto llamado hacia el sector estatal de la economía. Esto golpeó al sector cuentapropista, haciendo que las direcciones municipales de trabajo se llenaran de personas demandando empleo, como varios reportajes televisivos mostraron con el triunfalismo habitual. Pero aquello fue un espejismo malintencionado. La ilusión monetaria inducida por el aumento abrupto de liquidez más la arbitraria asignación de precios momentáneamente favorables a salarios y pensiones era insostenible, porque la productividad en el caso cubano no depende de agregar más trabajadores al sistema o de estimularlos con mejores salarios, sino de introducir bienes de capital, tecnología, know-how, que multipliquen la cantidad de producto objetivo de cada trabajador, y esto es algo que la tarea de ordenamiento ni siquiera contempló. Pronto la inyección monetaria engendró una inflación que ha tenido que tragarse exclusivamente los trabajadores por tener sus remuneraciones congeladas, mientras los precios han escalado tanto que hoy los sueldos y pensiones rinden menos que antes de comenzada aquella reforma, con el agregado de que los subsidios han disminuido grandemente, condenando a un porciento enorme de cubanos a vivir en la más abyecta miseria y la desesperanza más profunda. Como recuerda Merlis Gort, directora de Trabajo y Seguridad Social del municipio Pinar del Río, a finales del 2020, previo al inicio de la tarea de ordenamiento, se anunció que, con ella, confluirían dos factores que generarían una motivación adicional por el trabajo: el incremento salarial y la eliminación de subsidios y gratuidades excesivas. Con la llegada del llamado Día Cero, las plazas no alcanzaban, pero con el tiempo una parte importante del sector estatal ha quedado otra vez con salarios muy por debajo del sector privado. 2 años después, el panorama general es una inflación jamás vivida en Cuba, una moneda en picada absolutamente fuera de control y un mercado laboral que expulsa en vez de captar trabajadores. Sin embargo, el espectáculo dantesco de la Cuba de hoy no debe considerarse un fracaso de la tarea de ordenamiento, sino su objetivo logrado: mantener salarios y pensiones congelados a la vez que crear la segunda mayor inflación del mundo,
ha servido al castrismo para hacer rentables a las empresas estatales socialistas por medio de abaratar la mano de obra, lo que además ha logrado reducir las plantillas del sector estatal en un ajuste laboral que encubre despidos masivos, desapercibidos por la ausencia de sindicatos o representación política o mediática por parte del pueblo. Mediante este ajuste laboral, el gobierno ha logrado en estos 2 años reducir de 500 a 278 las empresas en pérdida contable, lo que sin embargo no es necesariamente positivo. Como el sistema económico cubano está desconectado del mercado internacional, las empresas estatales, aparte de mano de obra artificialmente barata, divisas cuyo valor no tiene respaldo real, subsidios en varios suministros, más trabajar en condiciones de monopolio, hacen que, aún no habiendo pérdidas contables, puede estar mal utilizándose recursos que serían más eficientemente asignados si la economía cubana estuviese integrada a las cadenas internacionales de producción. Si tenemos en cuenta que la productividad laboral, productos y servicios, recursos utilizados, etc., de los trabajadores cubanos es de $1,620, 27,000 pesos cubanos anuales, según Giovanna Vega Mato, directora del Sistema Empresarial Estatal del Ministerio de Economía, y que ese es el dinero neto del cual el castrismo dispone para mantener durante un año al trabajador, a sus familias y a los que no trabajan ni producen, como la plana mayor del Partido Comunista, entenderemos que no importa cuántas empresas estén o no en números rojos, porque el país como agregado lo está, ya que consume lo poquísimo que consume más de lo que logra producir. Entonces, ¿no es mucho mejor para el castrismo que esos trabajadores emigren y no solo dejen de ser una carga, sino que se conviertan en un activo para un régimen que entre pasaportes y otros trámites, recargas de ETEXA, renta de autos y gastos vacacionales, remesas y paquetería, más algún loco que inventa en una MIPYME, le sacará a cada emigrado anualmente bastante más que si estuviera trabajando en Cuba, ¿no? Solo quien comprenda que la economía castrista no es una herramienta de prosperidad, sino un medio de control social y mantenimiento del poder, entenderá que la tarea de ordenamiento ha sido un éxito, convirtiendo el sistema asistencialista de Fidel Castro en uno de sálvese quien pueda, además descapitalizando la carísima, con respecto a lo miserable del país, salud y educación pública, mientras el shock financiero presentado como un regalo para los trabajadores ha fermentado, como el gobierno esperaba que pasara, en una inflación empobrecedora que creó las condiciones para que el castrismo exporte su mejor producto, cubanos. Quien tenga dudas sobre si el castrismo considera éxito o fracaso la tarea de ordenamiento, piense en el hombre detrás de ella, Marino Murillo. ¿Fue defenestrado y vive flaco y deprimido en un departamento de micro o está más obeso que nunca? ¿En un carro climatizado con chofer y dirigiendo Tabacuba, una de las empresas que más dólares produce en el país? ¿Eso parece un premio o un castigo? Yo les pregunto. Saquen sus propias conclusiones, mis queridos hermanos. Patria y vida. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.